Catecismo de un revolucionario. Sergei Nechaev. Un apunte previo sobre Nechaev y su catecismo. Sergei Nechaev, 1847-1882, revolucionario ruso, nace el 2 de octubre de 1847 en Ivanovo, una población industrial dedicada al textil, en el seno de una familia humilde. En 1865, a los 18 años, se traslada a Moscú, donde trabaja para el historiador Mikhail Pogodin. Más tarde se traslada a San Petersburgo, donde trabaja como profesor en prácticas, relacionándose con el ambiente intelectual de la juventud universitaria local. Se hace una activista del estudiantado, liderando una minoría radical, el Círculo Petrashevsky, junto con otros jóvenes, como Mikhail Bakunin. Con respecto a este último, sus relaciones fueron más bien tormentosas. Nechaev y su movimiento suelen ser calificados de nihilista y anarquista. No obstante, Bakunin y sus seguidores estaban en contra de muchos de sus planteamientos y actividades, rechazando considerarlos de los suyos. Como muestra, incluimos, a continuación del Catecismo, una carta del propio Bakunin dirigida a Nechaev, bastante crítica con él, sus ideas y actuaciones. Aunque fue un hombre eminentemente de acción, escribió algunas obras, entre las que destacaron el Programa de Actividades Revolucionarias, y el Catecismo de un Revolucionario, 1868. La difusión de este último le hizo bastante popular en los ambientes radicales eslavos de la época. En el Catecismo de un Revolucionario, esboza sus ideas para un movimiento revolucionario, altamente disciplinado y profesionalmente organizado. Nechaev fundó un grupo revolucionario, reducido pero muy activo, conocido como Narodnaya Rasprava, la voluntad del pueblo, dedicado a la acción armada conspirativa. Su actividad principal consistía en la organización de asesinatos selectivos de figuras del régimen zarista. Nechaev fue capturado y encerrado en una prisión en 1872. Murió en ella 10 años más tarde. Según Peter Marshall, en A History of Anarchism, el catecismo refleja una parte significativa del pensamiento revolucionario ruso. V.I. Lenin admiraba el catecismo. Dostoevsky creó el personaje de Verkovensky, en Los Poseídos, basado en Nechaev. Con respecto a Lenin, es evidente que dicha afirmación es exagerada, pero no carente de cierta verosimilitud. De hecho, él mismo simpatizó con el grupo en su juventud y varios de sus hermanos eran militantes del mismo. Uno de ellos fue ahorcado por sus actividades en su seno. También más de un concepto de los contenidos en el texto están implícitos en los que desarrollará más tarde por Lenin, aunque dándole otros sentidos. Principios como el de vanguardia obrera, la idea de partido, o el carácter insurreccionista de la revolución, denotan algunas influencias nechaevistas. Después de la revolución bolchevique, la figura de Nechaev apareció como un héroe épico popular ruso en muchos libros y poemas. En los 60 el catecismo fue utilizado y difundido por el movimiento afroamericano de los Panteras Negras, así como por distintos colectivos de guerrilla urbana sudamericanos. También se dice que Ernesto Guevara, el Che, lo tenía entre sus lecturas habituales. En los 70 constituyó uno de los textos de estudio de grupos como las Brigadas Rojas Italianas o los núcleos de la fracción del Ejército Rojo alemán y japonés. Lo importante en el pensamiento de Nechaev es su radical transmutación de los valores, en abierto desafío a la moralidad prevaleciente. A primera vista las palabras de Nechaev pueden parecer repulsivas y amenazantes, pero hay un sentido más profundo capaz de inspirar la lucha revolucionaria. Su aparente inmoralidad proviene de la comprensión de que tanto Iglesia como Estado son cruelmente inmorales en su búsqueda del control total. La lucha contra esos poderes debe realizarse, pues, utilizando todos los medios que sean necesarios. El catecismo de Nechaev puede leerse como una denuncia de ese sistema de control que solo puede cambiarse a través de la lucha incondicional y desgastante.
Nechayev estaba poseído por una sola idea, y en el nombre de esa idea exigía el sacrificio de todo. Su Catecismo del Revolucionario es un libro único en cuanto a su ascetismo, es una especie de instrucción para la vida espiritual del revolucionario, y sus exigencias son más severas que las del ascetismo sirio. El revolucionario debe carecer de intereses privados, de negocio o sentimientos y conexiones personales, no debe tener nada para sí mismo, ni siquiera un nombre, todo debe ser absorbido por un solo interés, una sola idea, una sola pasión, la revolución. Lo que sirve a la causa de la revolución es moral, esta es el único criterio del bien y el mal, el resto debe sacrificarse en su nombre, este es el principio del ascetismo. Nechayev exigía una disciplina de hierro y una centralización extrema de todos los grupos revolucionarios, un antecedente del bolchevismo. Estas tácticas de Nechayev, que permitían los métodos más inmorales, ahuyentaron a la mayor parte de los revolucionarios rusos de persuasión narodnik, incluso Bakunin se sintió alarmado. Entrecomillados extraídos de la obra de N. Berdyaev, de Russian Idea. Catecismo de un revolucionario. La actitud del revolucionario hacia sí mismo. 1. El revolucionario es un hombre dedicado, no tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades, ni siquiera tiene un nombre, todo en él se dirige hacia un solo fin, un solo pensamiento, una sola pasión, la revolución. 2. Dentro de lo más profundo de su ser, el revolucionario ha roto, y no solo de palabra, sino con sus actos, toda relación con el orden social y con el mundo intelectual y todas sus leyes, reglas morales, costumbres y convenciones. Es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él, es solo para destruirlo más eficazmente. 3. El revolucionario desprecia todo doctrinarismo y rechaza las ciencias mundanas, dejándolas para las generaciones del futuro. Él conoce una sola ciencia, la ciencia de la destrucción. Para este fin, y solo para este fin, estudia la mecánica, la física, la química y quizá también la medicina. Para este propósito, el revolucionario estudiará día y noche la ciencia de los hombres, sus características, posiciones y todas las circunstancias del orden presente en todos sus niveles. La meta es una sola, la más rápida y más segura destrucción de este sistema asqueroso. 4. El revolucionario desprecia la opinión pública, desprecia y odia la actual moralidad pública en todos sus aspectos. Para él solo es moral lo que contribuye al triunfo de la revolución, todo lo que la obstruye es inmoral y criminal. 5. El revolucionario es un hombre condenado a muerte, no teniendo piedad hacia el Estado ni hacia la sociedad educada, él a su vez no espera que ellos tengan piedad hacia él. Entre ellos y él hay una tácita, continua e irreconciliable guerra a muerte, debe estar preparado para morir cualquier día, y deberá entrenarse a sí mismo para resistir la tortura. 6. Siendo severo consigo mismo, el revolucionario deberá ser severo con los demás. Todos los tiernos y delicados sentimientos de parentesco, amistad, amor, gratitud e incluso el honor deben extinguirse en él por la sola y fría pasión por el triunfo revolucionario. Para él solo debe existir un consuelo, una recompensa, un placer, el triunfo de la revolución. Día y noche tendrá un solo pensamiento y un solo propósito, la destrucción sin piedad, manteniendo la sangre fría y trabajando sin descanso para esa meta, estará listo para morir y para destruir con sus propias manos todo lo que le estorbe. 7. La propia naturaleza del verdadero revolucionario excluye toda forma de romanticismo, así como toda clase de sentimientos, exaltaciones, vanidades, odios personales o deseos de venganza. La pasión revolucionaria debe combinarse con el cálculo frío. En todo tiempo y lugar, el revolucionario no debe ceder ante sus impulsos personales, sino ante los intereses de la revolución. La relación del revolucionario con sus camaradas. 8. Para un revolucionario, un amigo es solo aquel que ha probado con sus actos que también él es un revolucionario. La amistad, dedicación u otras obligaciones hacia ese amigo depende de su utilidad para la causa revolucionaria.
9. La solidaridad entre los revolucionarios no requiere discusión. La fuerza del trabajo revolucionario depende de ella. Los camaradas que estén en el mismo nivel de comprensión y pasión revolucionaria deben, en la medida de lo posible, discutir juntos las principales acciones y alcanzar conclusiones unánimes. Sin embargo, durante la ejecución del plan cada uno debe confiar solo en sí mismo. Al realizar las diversas acciones destructivas, cada uno deberá actuar solo, y buscará consejo o ayuda de sus amigos solo si ello es necesario para el éxito. 10. Cada camarada tendrá a la mano a varios revolucionarios de segundo o tercer rango, no tan completamente dedicados como él. Debe considerarlos como parte del capital revolucionario puesto a su disposición, y procurará sacar de ellos la máxima utilidad posible. Debe considerarse a sí mismo como un capital condenado a ser invertido para el triunfo de la causa revolucionaria, pero no tendrá derecho a disponer personalmente de ese capital sin el consentimiento de otros camaradas plenamente iniciados en la causa revolucionaria. 11. Cuando un camarada tenga problemas, y haya que decidir si salvarlo o no, el revolucionario no se guiará por sus sentimientos personales, sino solamente por los intereses de la causa. Por tanto, debe sopesar cuidadosamente la utilidad del camarada en problemas contra el costo del esfuerzo necesario para salvarlo, y debe decidir qué tiene mayor peso: la relación del revolucionario con la sociedad. 12. La aceptación de un miembro nuevo dentro la organización, de alguno que haya probado su lealtad no mediante palabras sino mediante sus actos, es algo que solo podrá decidirse por consentimiento unánime. 13. Un revolucionario entra al mundo del Estado y al llamado mundo intelectual, y vive dentro de ellos, con el solo propósito de su destrucción rápida y total. No será un revolucionario si experimenta alguna simpatía por algo de ese mundo, o si se detiene ante la destrucción de algún estado de cosas, relación o persona que pertenezca a ese mundo en el cual todo debe ser odiado igualmente. Peor para él si tiene familia, amigos o relaciones amorosas. No podrá ser un revolucionario si eso detiene su mano. 14. Con el propósito de la destrucción despiadada, el revolucionario puede, y frecuentemente debe, vivir en sociedad, simulando ser lo que no es. El revolucionario debe penetrarlo todo en todas partes, las clases más altas y medias, el almacén del mercader, la iglesia, la mansión del aristócrata, los mundos de la burocracia, el ejército, la literatura, la división tercera, policía secreta, e incluso el palacio de invierno del zar. 15. Toda esta sucia sociedad tendrá que ser dividida en varias categorías. La primera categoría es la de aquellos que deberán morir sin demora. La organización de camaradas revolucionarios hará listas de los condenados, tomando en cuenta el daño potencial que puedan hacer a la revolución, y eliminarán en primer lugar a los primeros de la lista. 16. Al unir esas listas, y agrupar ordenadamente a los condenados, no se tomará en cuenta la maldad personal del hombre ni el odio que éste provoca entre los camaradas o el pueblo. Esa maldad y ese odio pueden servir temporalmente para provocar la sublevación de las masas. Es necesario tomar en cuenta el grado de utilidad que su muerte podría dar a la causa revolucionaria. Ante todo, debes destruir a aquellas personas que más daño pueden hacer a la organización revolucionaria, o a aquellas otras cuya muerte súbita y violenta provocarán el mayor terror en el gobierno, debilitando su poder y privándolo de sus miembros más enérgicos e inteligentes. 17. El segundo grupo está compuesto por aquellas personas a quienes se les permite vivir temporalmente, porque sus actos terribles conducirán al pueblo a una sublevación inevitable. 18. La tercera categoría incluye una multitud de personas de posición alta, animales que no tienen gran inteligencia ni energía, pero poseen riqueza, posición social, conexiones, influencia y poder. Debes explotarlos de todas las maneras posibles, implicarles, confundirles, y conocer, hasta donde sea posible, sus secretos más sucios con el fin de esclavizarles. Su poder, influencia, conexiones y riqueza podrían llegar a ser un tesoro inagotable y de gran ayuda para muchas empresas revolucionarias.
19. La cuarta categoría es la de aquellos trepadores ambiciosos y liberales de diversos matices. Puedes conspirar junto con ellos, pretendiendo que les sigues ciegamente, pero a la vez debes ponerlos bajo control, conocer todos sus secretos, comprometerlos al máximo, de tal modo que ellos mismos ensucien y corrompan al Estado con sus propias manos. 20. La quinta categoría está compuesta por doctrinarios, conspiradores y revolucionarios que solo hablan inútilmente ante muchedumbres o sobre el papel. Debes impulsarlos hacia la acción, despedazando sus discursos, con lo cual destruirás a la mayoría pero lograrás unos cuantos revolucionarios verdaderos. 21. La sexta, y muy importante, categoría, son las mujeres. Estas deben ser divididas en tres categorías. Primero, aquellas mujeres, cabeza hueca, inconscientes y desalmadas, que pueden ser utilizadas de la misma manera que los hombres de las tercera y cuarta categorías. La siguiente categoría es la de aquellas mujeres que son apasionadas, devotas y talentosas, pero no son propiamente nuestras, ya que no poseen aún una comprensión cabal, austera y revolucionaria. Ellas deben ser utilizadas como los hombres de la quinta categoría. Finalmente, están aquellas mujeres completamente nuestras, es decir, aquellas que han aceptado nuestro programa y están totalmente dedicadas a él. Ellas son nuestras camaradas, y deberemos considerarlas como nuestro tesoro más preciado sin cuya ayuda no podemos triunfar. La actitud de la organización hacia el pueblo. 22. La organización no tiene otro objetivo que la liberación completa y la felicidad del pueblo, es decir, del trabajador común y ordinario, pero, con la convicción de que la liberación y la obtención de la felicidad son posibles solamente por el camino de una revolución popular totalmente destructiva, la organización deberá alentar, con todos sus medios y recursos, el desarrollo e intensificación de aquellas calamidades y males que agoten la paciencia del pueblo y lo conduzcan a una sublevación total. 23. Por revolución, nuestra organización no entiende un modelo o patrón en el sentido clásico occidental, un movimiento que siempre se detiene y se doblega ante los derechos de propiedad privada y ante las tradiciones del orden público y las, así llamadas, civilización y moralidad. Tampoco entiende por revolución una forma que hasta ahora se ha limitado a deponer un modelo político para reemplazarlo por otro que intenta crear un Estado revolucionario, por llamarlo de algún modo. La única revolución que puede ser benéfica para el pueblo será la revolución que destruya de raíz todo componente del Estado y que pueda exterminar todas las instituciones tradicionales del Estado, el orden social y las clases en Rusia. 24. La organización no intenta imponer desde arriba una nueva organización para el pueblo. La organización futura crecerá, sin duda, desde el movimiento popular y desde la vida, pero esa será la tarea de las generaciones futuras. Nuestra tarea es la destrucción despiadada, terrible, completa y universal. 25. Por esto, para estar más cerca del pueblo, necesitamos unidad con aquellos elementos de la vida popular que, desde el principio del estado de poder de Moscú, no han dejado de protestar, no solo de palabra, sino con acciones, en contra de todo aquello que está relacionado directa o indirectamente con el Estado, en contra de la nobleza, en contra de los burócratas, en contra del clero y en contra de los kulaks explotadores, campesinos ricos, dueños de plantaciones, que utilizan esclavos o siervos. Permítasenos unirnos con los bandidos audaces, los únicos revolucionarios verdaderos de Rusia. 26. Unir este mundo con una sola fuerza invencible e indoblegable, tal es el objetivo de nuestra organización, tal es nuestra conspiración y nuestra tarea. Sergei Nechayev. Apéndice, Carta de Bakunin a Nechayev. Para empezar, mis puntos de vista son diferentes en tanto que no reconocen utilidad, ni aún la mera posibilidad, de cualquier revolución exceptuando una espontánea o una revolución social popular. Estoy profundamente convencido de que cualquier otra revolución es deshonesta, nociva y significa la muerte de la libertad y del pueblo. Lo condena a nuevas penurias y nueva esclavitud. El gran aparato militar, policial, ha dado al Estado tan enorme poder,
entender que todas las conspiraciones secretas y atentados impopulares, los ataques y golpes súbitos y sorpresivos, están condenados a fracasar frente al Estado. Este solo podrá ser vencido mediante una revolución popular espontánea. De este modo, el único objetivo de una sociedad secreta debe ser no la creación de un poder artificial aparte del pueblo, sino el promover la unidad y la organización del poder espontáneo del pueblo. Por ello, la única posibilidad, la única arma revolucionaria real no está fuera del pueblo, sino que es el pueblo mismo. Es imposible despertar al pueblo artificialmente. Las revoluciones populares nacen del curso de los acontecimientos. Hay periodos históricos en los que las revoluciones son simplemente imposibles, hay otros periodos en los que son inevitables. Sostengo que una revolución social popular es inevitable en cualquier lugar de Europa. Arderá fuego pronto, y ¿dónde lo hará en primer lugar? Nadie puede predecirlo. Quizás estallará en el lapso de un año, o incluso antes, o tal vez en 10 o 20 años. Eso no importa, y la gente que intente servirla honestamente no lo hará por placer. Todas las sociedades secretas que deseen ser realmente ser útiles a la revolución, primero deben renunciar a todo nerviosismo, a toda impaciencia. Si consideramos al pueblo como un ejército o fuerza revolucionaria, he aquí el material valioso para una organización secreta. Pero este mundo debe ser verdaderamente organizado y moralizado, mientras que tu sistema lo pervierte y prepara en su interior traidor y explotador del pueblo. Escoge 100 personas de este mundo al azar y ponlas en una situación en la que les sea factible explotar y oprimir al pueblo, y podemos estar seguros de que lo explotarán y lo oprimirán. Hay en ellos muy poca virtud. Debemos aprovechar su condición de pobreza y sus heridas para hacerlos virtuosos a pesar de sí mismos, y mediante la propaganda constante y el poder de la organización, despertar en ellos esta virtud, educarla, afirmarla y hacerla apasionadamente consciente. Mientras que tú, Nechaev, haces lo opuesto, siguiendo el sistema de los jesuitas, matas sistemáticamente todo sentimiento humano en ellos, los educas en la mentira, en la desconfianza, el espionaje y la delación. Ante todo definamos más exactamente el objetivo, el significado y la intención de esta organización secreta. Como ya he mencionado varias veces arriba, de acuerdo con mi sistema, esta organización no será un ejército revolucionario, tendremos solo un ejército revolucionario, el pueblo. La organización deberá ser solo algo como el Estado Mayor o grupo de apoyo de este ejército, un organizador del poder del pueblo, no el ejército mismo. Una idea revolucionaria se vuelve revolucionaria, vital, real y verdadera solo si expresa, y solo si representa, los instintos populares que son el resultado de la historia. Luchar por insertar en el pueblo tus propios pensamientos, ajenos a sus instintos, implica el deseo de convertirlo en siervo de un nuevo Estado. La organización debe aceptar honestamente la idea de que es una servidora y una facilitadora, pero nunca un comandante del pueblo, nunca, y bajo ningún pretexto, su director, ni siquiera bajo el pretexto del bienestar del pueblo. La organización enfrenta una tarea enorme, no solo preparar el triunfo de la revolución popular a través de la propaganda y la unificación del poder popular, no solo destruir totalmente, con el poder de la revolución, todo el orden económico, político y social, sino que además, hacer imposible, después de la victoria popular, la institucionalización de cualquier poder estatal sobre el pueblo, incluso el más revolucionario, incluso tu propio poder. Porque cualquier poder, como quiera que se llame a sí mismo, inevitablemente someterá al pueblo a la antigua esclavitud de una forma nueva. Por eso nuestra organización debe ser suficientemente fuerte y vital para sobrevivir a la primera victoria del pueblo, y debe estar tan profundamente imbuida en sus principios que podríamos esperar que incluso en medio de la revolución no cambie su pensamiento, ni el carácter ni la dirección, todo lo cual no es una tarea fácil.
¿Cuál debe ser, entonces, esta dirección? ¿Cuál debe ser el objetivo que se propone y la tarea de esta organización? Ayudar al pueblo a lograr la autodeterminación en base a la más completa y extensa libertad humana, sin que interfiera, ni siquiera mínimamente, su poder temporal y transitorio. Somos adversarios de todo poder oficial, incluso si fuera un poder ultrarrevolucionario. Somos enemigos de toda dictadura públicamente aceptada. Somos revolucionarios sociales anarquistas. Pero me preguntarás, si somos anarquistas, ¿con qué derecho y con qué método podemos influenciar al pueblo? Si rechazamos todo poder, ¿con qué poder, o más bien con qué fuerza, dirigiremos la revolución popular? Una fuerza invisible, no reconocida por nadie, no impuesta por nadie, a través de la cual la dictadura colectiva de nuestra organización será más poderosa, y lo será más en tanto más invisible e irreconocida sea, o en tanto más permanezca fuera de la legalidad oficial. Imagina una organización secreta que ha diseminado a sus miembros en pequeños grupos a través de todo el territorio del imperio, pero que está, no obstante, unida firmemente, inspirada por un ideal común, una organización que actúa en todos lados de acuerdo a un plan común. Estos grupos pequeños, desconocidos por todos en cuanto tales, no tienen poder reconocido oficialmente, pero son fuertes en sus ideales, los que expresan la verdadera esencia de los instintos del pueblo, sus deseos y demandas. Finalmente son fuertes en su solidaridad, lo que enlaza a todos estos grupos secretos en un todo orgánico. Estos grupos serán capaces de liderar el movimiento popular sin buscar para sí privilegios, honores o poder, en un desafío a todas las personas ambiciosas que estén divididas y peleando entre ellas, y podrán guiar el movimiento popular a las más altas realizaciones posibles del ideal socio-económico y a la organización de la libertad plena para el pueblo. Esto es lo que llamo la dictadura colectiva de una organización secreta. Esta dictadura está libre de todo interés, vanidad o ambición personales, porque es anónima e invisible, y no da ninguna ventaja, honor o reconocimiento oficial de poder a ningún miembro del grupo ni a ningún grupo. No amenaza la libertad del pueblo porque está libre de todo carácter oficial. Tú querías, y aún quieres, convertir tu propia crueldad y fanatismo extremista en una regla para la vida. Renuncia a tu sistema y llegarás a ser un hombre valioso, pero si no deseas renunciar a él, entonces ciertamente te convertirás en un militante nocivo y altamente destructivo, pero no del Estado sino de la causa de la libertad. Mijaíl Bakunin.